Bueno, y ahora, como cada martes, también hablamos de la historia en blanco y negro de esta ciudad, de Logroño, y una casa muy importante, la Casa del Copón. Hola, Bruno Buenas. Callejo Escalona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, es una semana más. Bueno, tengo ganas de conocer esta casa. Bueno, pues por desgracia hay que decir que esta casa, conocerla, lo que es conocerla en físico, ya no podemos. Bueno, pues a través de los recuerdos. Desapareció hace unos años. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, la Casa del Copón se ubicaba en la calle Rúa Vieja, en el solar que queda colindante junto a la reja dorada a su mano derecha. Ajá. ¿Por qué es peculiar esta casa o por qué? ¿Por qué fue, no? Sí, eso es, porque tiene, bueno, bajo sus cimientos, esta casa guardaba los restos romanos, los únicos restos romanos que había en el entorno de Logroño, sin contar obviamente con la zona de Barea. Entonces, estaríamos hablando de uno de los asentamientos más antiguos de la ciudad de Logroño, por no decir el más antiguo. ¿Qué pasa con esos restos? Porque deduzco que se construyó sobre ellos. Sí, se ha construido varias casas encima. Bueno, hablamos de una villa rural, o sea, de una parcela de tierra que recibiría algún poseedor, pues imaginemos algún retirado del Imperio Romano, que bueno, recibió y vivió ahí hasta que bueno, se construyó la ciudad. Claro, cuando se construye la ciudad, pues hemos de imaginar que esto ya estaría más que abandonado porque hay diferentes oleadas de ataques. Y bueno, sí que sabemos que en el siglo XVI en esta casa ya había restos, estaban construyendo algunos elementos, nos dicen con las obras de las iglesias, algunas columnas o alguna cosa que tampoco sabemos más. Un expolio por las iglesias que acabó formando parte de esta casa. Más que expolios son restos. Hemos de hablar de que en el siglo XVI todas las iglesias del casco antiguo están en obras. Entonces siempre puede sobrar alguna cosa. ¿Era la edificación que estamos viendo? No. Aquí había una casa que sus propietarios empiezan a pedir una declaración de ruina allá por el año 1930. Claro, en 1930 se consigue una declaración de ruina que es un poco dudoso porque bueno, se conserva en el ayuntamiento, hay restos de un pleito, o sea, llegaron a un pleito porque bueno, había quien veía que en esta casa había una ruina y había quien decía que aquí no había ninguna ruina. Bueno, al final lo que pasó, la familia encargó a Fermín Álamo la construcción de una casa. Claro, una casa, como hemos visto en los primeros planos que nos han acompañado, una casa muy llamativa. Que bueno, el copón que le da nombre a la casa actual no estaba contemplado en ese primer proyecto. Vale, por continuar, entonces se dirimen todos eso, parte de si había restos o no había restos romanos, se habla con el arquitecto y se decide construir esta casa. Sí, bueno, más que restos lo que hacen es tirar la casa vieja. Se construye esta casa. Esta casa es, como digo, una reampliación, porque en el proyecto original la fachada estaba en la calle San Gregorio y por la calle Rúa Vieja lo que habría sería un hueco con unas vallas y con una escalera acristalada. Un diseño de estos muy del gusto del 19, como estamos viendo en los planos. Sin embargo, bueno, el ayuntamiento dijo que esto no era así y lo que se hizo fue pues, construir una casa, digamos, al uso, que es bueno, pues un edificio con 4 plantas que al final se terminó bajando uno más y bueno, en principio, según los planos, es un edificio normal. Sin embargo, bueno, Fermín Álamo, que era muy amigo de hacer cosas así vistosas, colocó ese gran esgrafiado que hemos visto, que es lo que le da el nombre, que era pues como una especie de crátera gigantesca, que bueno, que le da el nombre popular a la Casa del Copón. ¿Simulaba un copón o no? No, lo que estamos viendo en la pantalla es como un gran jarrón colocado dentro de una especie de almendra. Bueno, es un motivo casi, pues, bueno, muy de estos del siglo XIX que llamaba la atención, porque claro, ocupaba 2 de las 4 alturas de la casa y estaba justo en medio de la fachada. Era de color rojo, el resto de la fachada tenía un color como azulado, como estamos viendo. Llegamos a verlo hasta esa fotografía en color también. Sí. Ahora hablaremos de esa decadencia de esta Casa del Copón, cuál fue su trayectoria para que hoy no tengamos ni un resto de ella, pero entiendo que
Que es una seña de identidad de Fermín Álamo, poner, ¿no?, esa insignia para que todo el mundo la definiera como la Casa del Copón. Bueno, no sabemos si con esa insignia, pero vamos, sí que es un elemento llamativo. Esgrafiados hay bastantes, porque hay casas que era un elemento de estos llamativos que venían con las nuevas arquitecturas, que era pues eso, colocar pues esgrafiados, que claro, el tamaño que tenía pues claro, es que era muy llamativo. ¿Estaba relacionado con la familia, con la No, construcción? es decoración, simplemente es que hemos de señalar que en los planos no existe. O sea, en los planos las ventanas están juntas y el hueco no existe. O sea, esto es un cambio que se ha hecho a posteriori, que tampoco sabemos más porque no nos ha quedado documentación escrita, porque todo esto que estamos contando ha salido de los fondos del ayuntamiento, de los archivos municipales que conservan las obras. Entonces, claro, se puede contar lo que tenemos, lo que queda reflejado. Claro, ¿qué pasa? Pues la gente, bueno, en una casa, pues no deja de ser una crátera ahí sumamente decorada. Pero bueno, era bien notorio. Sí. Vamos a hablar de su declive. ¿Qué sucede para que hoy no haya ni resto de esta casa? Sobre todo el paso del tiempo. Se concibe como un edificio de viviendas. Pues bueno, pues hay diferentes usos, por abajo pasan diferentes tiendas, pero ¿qué pasa? Claro, si no se hace un mantenimiento de las casas, pues bueno, poco a poco se van abandonando, se van degradando hasta que finalmente hay que declarar esta, como había pasado con su predecesora, en ruina. Se declara en ruina la casa y bueno, lo que se hace por subsidiario, se hace un derribo. ¿Qué pasa? Claro, cuando se hace el derribo, lo que se encuentran abajo son esos restos. Aparecen los restos romanos. Aparecen los restos romanos al derrumbar la casa. O sea, que ya aparecían mencionados de que se había unos lagares, había unas bodegas. Ahora aquí lo que hacemos es constatarlos al derribo de la casa. Se estudia, aparte de una cisterna romana, aparecen varios elementos y varias cerámicas medievales, que serían de un tiempo posterior. Y bueno, pues se quedó ahí y ahí está. En la calle Roa Vieja, antes se veía, porque se colocó lo que es un muro, pero bueno, luego se dejó un hueco, o sea, con lo que es más o menos un ladrillo, para que se podría ver. Claro, no se ha hecho el cuidado que había que hacer y bueno, ahora mismo pues prácticamente lo que vemos pues es un jardín de ortigas y de todo tipo de maleza. De maleza que los ha tapado, los restos otra vez. Bueno, pues hemos conocido un poquito más de esta Casa del Copón, de este Logroño en blanco y negro que recorremos cada martes con Bruno Calleja Escalona. Pues Espero el próximo martes. Aquí estamos. Gracias, Bruno. Venga, gracias. Hasta la próxima semana. Nosotros a hacer una pequeña pausa y